Hola. Mi nombre creo que no importa decirlo. Solo basta con que sepan que soy un ingeniero de sistemas que, durante casi 10 años, le entregó su vida por completo a Televisa. Conocía cada servidor, cada protocolo de seguridad y cada rincón digital de la empresa. Por eso, cuando decidieron recortar personal y me despidieron sin darme una liquidación justa, algo dentro de mi cabeza hizo un clic amargo. No iba a quedarme de brazos cruzados. Sabía perfectamente que en los servidores más antiguos y profundos, esos que la compañía nunca se molestó en actualizar o revisar por pura negligencia, existían directorios ocultos bajo estrictas llaves digitales. Archivos que los altos mandos preferían mantener enterrados. Me tomó semanas de hackeo silencioso desde mi casa, esquivando los firewalls que yo mismo había ayudado a diseñar, hasta que finalmente logré romper el bloque de seguridad principal. Esperaba encontrar fraudes fiscales o contratos ocultos, pero lo que hallé fue una carpeta encriptada con 7 archivos de video de una calidad extrañamente alta para la época. El primero de ellos se titulaba Chavo Capun Perdido 1977 MP4. Con las manos temblorosas y el rencor quemándome el pecho, le di play. La pantalla de mi monitor se iluminó con la clásica estática de los años 70, pero el ambiente del video se sentía denso, pesado, desprovisto de las risas grabadas que solían acompañar al show. El episodio comenzaba mostrando una aparente normalidad. Los niños estaban en la escuela y el profesor Girafales intentaba dictar una clase mientras el chavo se distraía y Kiko presumía sus juguetes. Sin embargo, la verdadera trama arrancaba al salir de la escuela. Los niños decidían ir al cine de la esquina a ver una función vespertina en la que proyectaban la película del Hombre Lobo. Al regresar a la vecindad, la atmósfera cambiaba por completo. El chavo caminaba temblando, visiblemente traumatizado por las imágenes de la bestia que acababa de ver en la pantalla grande. Kiko se burlaba de él diciéndole que era un miedoso y que cualquiera sabía que los hombres lobo no existían, que eran pura ficción de la pantalla. La Chilindrina se unía a las burlas comentando que no fuera menso, que su papá siempre decía que los únicos monstruos de verdad eran los que venían a cobrar la renta. El chavo, tratando de calmarse, se refugiaba en su barril y la vecindad quedaba en un silencio sepulcral mientras todos se iban a dormir. Al día siguiente, la secuencia tomaba inspiración de un capítulo común, aquel donde juegan con las cosas de Don Ramón. Don Ramón salía al patio a colgar sus sábanas blancas mientras renegaba de sus eternas deudas, cuando de pronto el chavo llegaba de la calle cargando en brazos a un animal pequeño, peludo y de aspecto salvaje. El chavo insistía de manera inocente en que se había encontrado un perrito callejero y que pensaba adoptarlo, diciendo que le ponería de nombre Satanás para que asustara a los ratones. Buscando un plato de agua, el chavo entra a la casa de Don Ramón y el supuesto cachorro, asustado por los ruidos, se escondía debajo de la mesa. En ese momento, Don Ramón entra a su hogar y, al tropezar accidentalmente con el animal, este reaccionaba con una ferocidad brutal, clavándole los colmillos profundamente en la pantorrilla. Don Ramón soltaba un grito desgarrador que me heló la sangre. En el violento forcejeo por quitárselo de encima, la pesada mesa de madera terminaba cayéndole encima al pequeño animal, aplastándolo y matándolo al instante. Pocas horas después, la infección hacía su trabajo y Don Ramón caía en cama sumido en una fiebre altísima y espasmos violentos. Al enterarse de la situación, el profesor Girafales acudía a la vivienda para examinar el cadáver del animal y notaba rasgos sumamente perturbadores que no encajaban con un camino común. Barbas demasiado largas y una estructura ósea imponente. Tras revisar rápidamente sus libros de ciencias, el profesor Girafales miraba a los presentes con horror y
decía que eso definitivamente no era un perro, sino un lobo joven y que tenía que portar a un virus mutado sumamente extraño y agresivo. Ante el peligro, doña Clotilde, la bruja del 71, se instalaba de inmediato en la casa de don Ramón, desesperada por salvar a su eterno amor. Pasaba toda la noche en vela a su lado, dándole brebajes, paños fríos y medicamentos, esperando pacientemente a que mejorara. Hacia la madrugada, el milagro parecía ocurrir. Don Ramón abría los ojos, la fiebre cedía y le dedicaba una débil sonrisa. Aliviada, doña Clotilde salía un momento al patio trasero para respirar aire fresco. Pero la calma duraba apenas unos segundos. Don Ramón se levantaba de la cama sintiendo una fuerza descomunal corriendo por sus venas. Se aproximaba a la ventana, miraba fijamente hacia el cielo y sus ojos se clavaban en el fulgor de la luna llena. La música del video se transformaba en un zumbido siniestro de violines distorsionados. La piel de don Ramón comenzaba a rasgarse, sus dedos se estiraban en garras afiladas y su rostro se deformaba en una mueca bestial mientras un aullido sordo retumbaba en los altavoces de mi computadora. La primera víctima era doña Clotilde, sorprendida en la oscuridad del patio. Inmediatamente después, la bestia derribaba la puerta de la casa número 14. Las imágenes se volvían caóticas, mostrando apenas los rostros de Kiko y doña Florinda, gritando antes de que la pantalla se tiñera por completo de un rojo espeso. Poco después, el señor Barriga entraba a la vecindad a altas horas de la noche. Cargaba una pesada caja de herramientas porque don Ramón le había prometido que al día siguiente arreglaría una tubería rota y el casero quería dejarle los materiales listos. Al cruzar el pasillo, la bestia de don Ramón salía de la casa de doña Florinda. Tenía las tripas visiblemente hinchadas y la respiración pesada por el festín que se acababa de dar. El señor Barriga se quedaba completamente petrificado, pero el monstruo estaba tan ridículamente lleno que solo soltaba un eructo salvaje, ignoraba al hombre y se alejaba pesadamente trepando hacia los techos. Temblando y llorando, el señor Barriga lograba escapar de la vecindad a duras penas. Al salir el sol, el metraje mostraba que el hechizo se rompía. Don Ramón despierta en su cama, completamente normal, con su ropa de siempre y sin el más mínimo recuerdo de la masacre. Durante la tarde, el escenario era desolador. Las casas de Kiko y de la bruja del 71 permanecían vacías y con evidentes rastros de violencia. El chavo, aterrorizado tras haber presenciado fragmentos de la noche desde su barril, corría a buscar al profesor Girafales, el único adulto que quedaba con vida en los alrededores. El chavo lloraba desesperado y decía que había sido don Ramón, que se había transformado en el hombre lobo del cine y se los había comido a todos. Destrozado por la desaparición de doña Florinda y cegado por una sed de venganza incontrolable, el profesor Girafales sacaba un revólver de su saco. Caminaba con paso firme y desencajado hacia la casa de don Ramón, dispuesto a matarlo para vengar al amor de su vida. Sin embargo, al irrumpir en la vivienda, encontraba a don Ramón tomando una taza de café con su típica actitud desgarbada y un cigarrillo entre los dedos. Se veía tan común, tan inofensivo, que Girafales duda por completo de lo que estaba haciendo. Don Ramón, extrañado, miraba al maestro y decía que qué le pasaba al maestro Longaniza y que por qué le apuntaba con un arma si él no había hecho nada. Explicaba que la noche anterior le había dado una fiebre terrible, que la bruja lo había cuidado y que después se había quedado profundamente dormido hasta el amanecer, jurándolo por la memoria de su abuelita. Confundido por la absoluta ignorancia y sinceridad de don Ramón, Girafales bajaba el arma, convenciéndose de que el chavo simplemente estaba inventando locuras debido al trauma de la película.
El profesor decidía retirarse para investigar en los alrededores del pueblo durante el resto de la tarde, ignorando los gritos del chavo a quien nadie le creía. La tarde se desvanecía rápidamente y la noche reclamaba el lugar. La luna llena volvía a tomar su posición imponente en lo alto del cielo. Don Ramón, que se encontraba terminando de limpiar su casa, comenzaba a sufrir los dolores de la metamorfosis una vez más. Pero esta vez no habría sobrevivientes dentro de esos muros. La bestia emergía con toda su furia y arremetía ferozmente contra el chavo y contra el profesor Girafales, quien justo regresaba a la vecindad, acabando con ellos en una carnicería rápida bajo la luz plateada. Sin embargo, el monstruo, aún con la adrenalina a tope y sintiéndose insatisfecho, se dio cuenta de que todavía le quedaba hambre. Con un instinto implacable, la bestia saltó las paredes de la vecindad y corrió a través de las calles desiertas del pueblo, guiado por el olor del pánico. El video mostraba una toma fija de la casa del señor Barriga. De la nada, las ventanas se rompían en 1000 pedazos cuando la criatura irrumpió en la propiedad, silenciando los gritos del casero para siempre y terminando de manera absoluta con lo que quedaba de la historia. El patio de la vecindad y las calles quedaban sumidos en un silencio sepulcral mientras la pantalla se iba a negros con el eco de un último aullido salvaje. Me eché hacia atrás en la silla, respirando con dificultad y sintiendo como el sudor frío me empapaba la nuca. El primer episodio había terminado. Me llevé las manos a la cara, completamente perturbado por la crudeza de lo que acababa de presenciar. Ver a los personajes de mi infancia destruidos de esa manera me había dejado muy traumado. Miré el cursor de mi computadora apuntando fijamente al segundo archivo. Chabocab 2 perdido MP4. Sentía náuseas, pero al mismo tiempo una adrenalina extraña me recorría el cuerpo. Al terminar de procesar y contar el primer capítulo, me daban unas ganas enfermas de reproducir el siguiente. No sabía si lo que me dominaba era el puro masoquismo, un trastorno psicológico severo o simplemente un exceso de ganas de vengarme de Televisa y filtrar todo para ver arder a la empresa que me traicionó. Si el primer episodio había sido una carnicería total, ahora mismo no podía ni imaginar la clase de aberración y locura que me esperaría en los 6 capítulos restantes. Hice un profundo silencio en la habitación y le di doble clic al segundo video.